Bien, hermanos, espero que esté todo marchando bien. ¿Es primera vez que hacemos este sistema? Sí, está bien. Gracias, Señor. Eh, Te invito a abrir la Biblia, hermano, amigo, amiga, allí en Lucas entonces. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Lucas. Vamos al versículo 27 hoy día. Vamos a leer y luego vamos a ir estudiando, ¿ya? Verso 27 dice: Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Hasta ahí vamos a leer primeramente, ¿ya? Eh, bueno, nosotros vimos la semana pasada, bueno, el Señor Jesucristo ha estado enseñando varias cosas, empezando y comenzando el capítulo 11. El Señor nos enseñó a orar, ¿no? Él nos enseñó a orar a sus discípulos. Sus discípulos estaban impresionados por la manera en que Jesús oraba. No es que ellos no hayan sabido lo que era la oración, sino que ellos estaban impresionados con la pasión que Jesús oraba. Entonces, el Señor Jesucristo allí les dio no unos tips, sino que la clave de tener una oración con pasión, sino que la idea era que tenemos un Padre, ¿no? Que tenemos un Padre, que en Cristo ahora tenemos un Padre, y entonces la relación cambia, ¿verdad? Y luego comenzó a tener un problema ahí con ciertas personas que cuando sacó un demonio, ¿se acuerdan? Que tenía mudo a un muchacho, a una persona, pero también el demonio mismo era mudo, lo acusaron. ¿Se acuerdan? Lo acusaron de echar fuera demonios por Belcebú. Y si ustedes se fijan bien, en el versículo 16 dice que otros para tentarle le pedían una señal del cielo. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús ahora va a comenzar como a hablar este tema. ¿Ya? Ahora bien, cuando Jesús está hablando esto, está enseñando esto, si tú te das cuenta en el versículo 27, dice que una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes: Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Parece aquí un hecho totalmente como fuera de lugar, fuera de contexto. Jesús enseñando y una mujer lo interrumpe. No sabemos a título de qué, no sabemos qué quiso hacer, no sabemos si realmente quiso a lo mejor quedar bien ella, no sé, pero interrumpe acá. Y nosotros lo que vemos aquí es algo bien interesante, porque ella lanza una especie de alabanza, por decirlo de alguna manera, a María, a la madre de Jesús. Si tú te das cuenta, ella como que dice bienaventurado, porque al oír a Jesús, en lugar de glorificar a Jesús y decir bienaventurado eres tú, ¿no? Porque eres el Hijo de Dios y gloria a ti, Jesús. Entonces ella como que puso el foco en la mamá de Jesús, en María. Ahora, yo sé que nosotros vivimos en un país con una tradición religiosa católica ultra fuerte, y tal vez y también hay una tradición evangélica fuerte en nuestro país, arraigada, ¿no? Entonces, probablemente el tema mariano, el tema de María, ¿no? Tú tienes tu propia concepción, tu propia idea preconcebida de esas cosas. He escuchado tengo muchos amigos y tenemos muchos amigos y amigas que son de un credo católico, ¿no? Y defienden como estas cosas, María y todo. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué nos dice la Biblia respecto a eso? No es que yo piense, sino que dice la Biblia respecto a eso. Y la Biblia dice que a María le van a llamar bienaventurada. ¿M?
Ahora, cuando el ángel, si ustedes recuerdan bien, cuando el ángel de Dios le anunció a María que iba a concebir del Espíritu Santo y que ese hijo que iba a nacer en ella no fue obra de hombre alguno, sino del Espíritu Santo de Dios. Entonces el ángel le dijo, bienaventurada eres de entre las mujeres, ¿se acuerdan? El ángel le dio esas palabras. No le dijo, bienaventurada eres sobre las demás mujeres, sino que entre las demás mujeres. Es una más. Es una más, que obviamente tiene un rol y un papel importante, que tiene un ejemplo importante para nosotros, un ejemplo de sumisión a Dios, un ejemplo de creer el anuncio de Dios, de creer su palabra, de creer el anuncio, de creer lo que Él estaba diciendo. Ella fue diligente con todo lo que... Ella fue una mujer diligente, una mujer que oyó la voz de Dios, una mujer que cargó también con lo difícil que es cargar con un peso de un hijo que iba a morir a temprana edad. Pese a que ella solamente fue el instrumento en que trajo a Jesucristo al mundo, no es que haya sido su madre, ¿no? En sí. Pero hay muchos errores entonces que podemos cometer y al parecer este es el primer intento de una persona en adorar a María por sobre Jesús. Y entonces, por eso es interesante este pequeño detallito comenzando acá, ¿verdad? Es muy pequeño y es importante que escuchemos que Jesús responde. Fíjense usted que Jesús, la respuesta de Jesús no denigra a su madre terrenal, porque él fue el instrumento, ¿no? Jesús tenía solo un padre, tiene un padre, el Padre Celestial, ¿verdad? No tiene otra madre ni nada, o sea, María fue un instrumento, ¿ya? Pero aquí lo que nosotros vemos en la respuesta de Jesús es que él no le falta el respeto tampoco a María, no dice, no reprende a esta mujer y le dice, córtala con eso, si María no es nada, ¿no? No, no dice eso, pero sí dice algo importante. Dice, antes le interrumpió a esta mujer, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, aquí Jesús está llevando a esta mujer a centrarse, esta mujer que interrumpió, digamos, lo que Jesús estaba hablando para dar esta alabanza a María en el fondo. Jesús está diciendo, un momentito, ¿ya? Y él no dijo nada contra María, nada contra ella. Él siempre fue alguien que tuvo a María en una gran consideración. Se preocupó de su futuro al decirle a Juan que se preocupara por ella. O sea, en el fondo, a decirle a su familia ahí que se preocupara de ella. Entonces, Jesús sí respetó eso y le preocupó, ¿ya? Pero aquí nos está poniendo el foco en otra cosa, es decir, el foco no está en la mamá de Jesús, el foco está en oír a Jesús, glorificar a Jesús, en oír sus palabras y en practicarlas. O sea, eso es muy importante. Una cosa es oír la palabra de Dios, una cosa es escuchar la palabra de Dios, puede que tal vez eres de los que te conectas todas las reuniones y gloria a Dios por eso. Pero otra cosa muy distinta es guardar la palabra que Jesús nos está enseñando a través de este evangelio y lo que hemos ido estudiando los miércoles y lo que tú estudias en tus tiempos devocionales. Una cosa es oírla, otra cosa es guardarla. Guardarla. Mira, anda un momentito a Mateo 7. ¿Qué dice Jesús en Mateo 7, versículos 24 al 29? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hasta ahí. ¿Te fijas que hay una diferencia entre el oír y el hacer?
Jesús marcó esa diferencia también luego de enseñar el Sermón del Monte, que hizo un montón de enseñanzas ahí y la gente escuchaba con ánimo porque nunca había escuchado hablar a alguien así. Fíjense ustedes que en el verso 28 de Mateo 7 dice que cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. Es decir, la gente estaba fascinada con la enseñanza de Jesús, pero ahora Jesús les está diciendo que bueno, qué bueno que me oigan, qué bueno que se fascinan de mis palabras, pero ahora guárdenlas, pues. Ahora practíquela, porque si no la practican, van a ser como el hombre insensato. O sea, el oír la palabra de Dios no te hace sensato, sino que el oírla y el guardarla. El oírla es la mitad del trabajo, es la mitad de la parte que me corresponde. Porque el guardar la palabra es una responsabilidad personal. Jesucristo no puede venir a guardarla por mí. ¿Entiendes? Eso es algo que te toca a ti, que me toca a mí hacer. Y en la medida que obedezco y guardo su palabra, voy a ir experimentando el crecimiento y el fruto en mi vida una vez que lo haga. Pero eso es una responsabilidad que es personal. ¿Ya? Obviamente el Espíritu Santo está contigo, el Espíritu Santo te va a animar, te va a ayudar, te va a fortalecer a practicar la palabra, te va a ayudar. ¿Ya? Pero tú tienes que tomar los pasos de obediencia al Señor y guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su, con qué limpiará el joven su camino? No dice con oír su palabra, dice con guardar su palabra. Entonces, hay una gran diferencia entre el oír y entre el guardar la palabra. Es importante que nosotros podamos ver esta gran diferencia entre oír y guardar. Entonces, la persona que no guarda la palabra, que solo la oye, su vida no va a estar en la roca. Su vida va a estar llena de emociones, de subidas, de bajadas. Se va a dejar llevar por las circunstancias, por lo que siente y no por lo que cree. ¿Cuántas veces somos cristianos que nos movemos por lo que sentimos y no por lo que creemos de la palabra? Entonces eso te va a llevar a una grande ruina personal. Si tú no tomas la palabra de Dios y la practicas y la guardas, ¿no? Entonces es importante el punto que nos está tocando nuestro Señor Jesucristo acá. Porque van a venir vientos, porque van a venir ríos, porque van a venir anegamientos, pero lo que nos va a sostener en ese tiempo, cuando vengan ese tipo de cosas, solo va a ser una cosa, y es si nosotros oímos la palabra de Jesucristo y la aplicamos a nuestra vida, es el antídoto contra los vientos y los ríos, y nuestra casa va a permanecer firme. Y date cuenta de una cosa, hermano, es que los vientos y los ríos van a llegar sí o sí. No es algo que no vaya a venir. O sea, tanto al insensato como al prudente le vinieron los mismos vientos, las mismas tormentas y los mismos anegamientos. Solo que uno salió bien parado, ¿verdad? Firme, sólido, y otro se desvaneció y su vida se vino abajo, se desmoronó. Porque tenía su confianza en otras cosas, no en las palabras y en las promesas de Cristo. Entonces, volviendo a nuestro relato, la respuesta de Jesús a esta mujer fue: hey, céntrate en mí, céntrate en mi palabra y guárdala. Y guárdala. Así que este fue el primer intento de una mujer, de una persona, de poder rendirle honor y culto a María por sobre Jesús. Así que independientemente del trasfondo religioso que tú tengas, tal vez vienes con una carga mariana fuerte en tu vida, tengo que decirte que la Escritura dice que debes priorizar que Jesús es el único Dios y que a Él solo es digno de adorar. Y a María, ¿qué hacemos con María? ¿Qué hacemos con María? Lo mismo que hacemos con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con los hombres de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Seguir sus ejemplos de cómo ellos siguieron a Cristo, pero no son dignos de adoración ni de veneración. Tampoco son intermediarios ni mediadores, porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador válido es Jesucristo, el único. Así que no puedes ir a Dios
Si vienes de un contexto religioso, por medio de obras, y tampoco puedes venir ir a Dios por medio de María, ni ángeles, ni nada, sino que Jesucristo es la persona por la cual debes ir. Y esto vamos a ir hablando un poquito más adelante también. Ahora bien, ya luego de ese pequeño interrupción que hizo esta mujer a Jesús, vamos a adentrarnos en el tema más profundo de hoy. Fíjense ustedes lo que dice el verso 29, perdón. Y apiñándose las multitudes. Apiñándose las multitudes. Mira qué interesante. La gente empezó como a tener como más interés en venir a escuchar a Jesús. Recuerden muy bien, él había sacado un demonio que era mudo. Y cuando eso era algo que nunca había ocurrido, porque los demonios, cuando los exorcistas en el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Para dominar, entre comillas, un demonio, para expulsarlo, necesitaban conocer su nombre. Pero el demonio que Jesús echó, no le dijo ni nombre ni nada, pero Jesús igualmente lo expulsó con su poder, porque Él es Dios, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros vemos es que Él empezó a explicar este tipo de cosas, hubo gente que le dijo cosas, hubo tres grupos de personas, recuerden bien, los que se maravillaban, los que le dijeron que Él lo hacía por el príncipe de los demonios, y otros que pedían señal. A los que pedían señal, bueno, a los que le preguntaron si lo hacía por el príncipe de los demonios, ya le respondió. La semana pasada ya lo vimos. ¿Y qué les dijo? Que un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Y que el reino de Dios había llegado en su persona, la persona de Cristo. Se había acercado para traer luz en medio de las tinieblas. Pero ahora le va a responder a los que piden señal. Ahora, es importante, hermano. ¿Eres de los que pide señales? ¿Eres de las personas que andas pidiendo señal a cada rato? ¿Que pretendes pedir señales a Dios? Cuidado, cuidado. Nosotros no andamos por señales. Nosotros andamos por la fe. ¿Y fe en qué? Fe en las Escrituras. Fe en la palabra. Fe en lo que Dios nos dice. Eso es fe. Nuestra fe como creyentes no es una fe de tirarnos al vacío, en palabras huecas. Nuestra fe está fundamentada en palabras reales y verdaderas y comprobadas. Nuestra fe no es una fe así como tirarse al vacío, nomás a ojos cerrados. No, es una fe en promesas comprobadas y probadas. Y la palabra de Dios es probada y comprobada. Y lo que Dios dice en su palabra es verdadero, es firme, es real y permanece, porque dice que su palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Entonces, nuestra fe está fundamentada en la palabra, y cuando no está fundamentada en la palabra de Dios y las promesas que hay ahí, y lo que tenemos aquí, bueno, entonces vamos a tener un montón de problemas. Como por ejemplo, pedir señales. Pedir señales. Así que eres de los que pide señal, ten cuidado y tal vez tienes que escuchar aquí a Jesús, ¿ya? Entonces, lo primero que vemos, las multitudes vienen y se apiñan al lado de Jesús. Quieren oírlo, quieren escucharlo. Hay un montón de gente en este grupo y me encantaría haber estado ahí realmente, ver a Jesús y tener la bendición de escuchar sus enseñanzas, porque él lo que hacía era eso, enseñar, ¿no? Y acá viene la respuesta para las personas del versículo 16 del capítulo 11. Esas personas que decían que le pedían una señal. ¿De dónde? ¿De dónde le pedían una señal? Mire lo que dice el verso 16. Le pedían señal del cielo. Jesús ya había hecho ¿cuántas señales? O sea, ¿cuántas cosas Jesús ha hecho hasta aquí? ¿Cuántas? Y muchas otras que ha hecho que no están registradas ni escritas. Juan dice que él escribió algunas cosas porque de verdad que si hubiera que escribir todo lo que Jesús hizo, no cabría en ningún libro del mundo. Todas las cosas que Jesús hizo en este mundo no cabrían en un libro. Entonces, importante eso. O sea, no solamente Jesús hizo esto, hizo muchas cosas más que no están registradas, que Dios consideró que no era necesario incluirlas, pero las cosas que están aquí ya, escritas, ya son suficientes. O sea, ¿cuántas señales ha hecho Jesús?
¿Cuántos milagros ha hecho? Ha echado fuera demonios, ha sanado enfermedades, ha resucitado muertos. O sea, ¿qué más quiere? ¿Qué otra señal quiere? Y ahora, como si fuera poco, ahora piden una señal del cielo. Esto me recuerda a las personas que siempre quieren algo más, ¿no? Algo más espectacular. No, señor, quiero otras señales, algo más espectacular. Y esta gente le dijo, no, yo quiero que algo del cielo caiga y venga y que, no sé qué imaginaban ellos, que, que, que pensaban que podía venir del cielo, o sea, que hiciera caer un meteorito o qué, o qué. ¿Eres de ese tipo de personas? El Jesús les va a empezar a responder. Y mira la respuesta de Jesús. Esta es la respuesta de Jesús hacia este tipo de personas, hacia las personas que piden y demandan señales. Dice, esta generación es mala, demanda señal. Lo primero, ¿cómo es esta generación? ¿Cómo es la generación que estaba oyendo a Jesús? Esa generación que pedía señales. Mala. Wow, fuerte, ¿no? Es decir, si tú eres de los que pide señal, eres parte de una generación mala. Suena fuerte, pero es lo que Jesús nos está enseñando. Si nosotros constantemente estamos esperando que Jesús nos envíe una señal, que venga una señal del cielo, que nos hable alguien en el viento, que alguien venga y se presente Dios delante de nosotros, si estamos esperando ese tipo de señales, eres parte de una generación malvada. ¿Qué señal Jesús les va a dar? Sigamos leyendo en el versículo 29. Pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jesús, ¿sabes qué? Es súper importante que nosotros entendamos lo que Jesús nos está tratando de decir. Una de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras es que Jesús nunca quiso que lo siguieran por las señales. Y Él se encargó de echar por tierra cualquier motivación distinta a seguirlo por otras motivaciones que no sea la vida eterna y las palabras de vida eterna que Él tiene. Se encargó de de echar abajo todo, eh, podríamos decir, expectativa equivocada respecto al seguir a Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, bueno, el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces y allí la gente en ese contexto lo querían hacer rey. Porque imagínense, ese era el pensamiento de las personas. O sea, este es nuestro rey y va a venir a derrotar al Imperio Romano. Imagínate un rey que nos dé pan todos los días. Que no tengamos que salir a comprarlo, que multiplique el pan y los peces. O sea, con eso estamos regalados. Entonces ellos una... Quisieron coronarlo rey. Pero Jesús se fue. Jesús se fue. Ahora, mucha gente a partir del milagro de la multiplicación de los panes, estoy poniendo un ejemplo, lo comenzó a seguir. ¿Ves? Lo comenzó a seguir. Porque claro, con una expectativa diferente. ¡Wow! Impactados por la señal. ¿Ves? Entonces, a ver, ¿qué onda? ¿Qué más puede ser Jesús? ¿Qué más me puede dar? A ver, vamos a seguirlo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero Jesús mismo se encarga de bajarle las expectativas a este tipo de personas. Y mira lo que dice en Juan capítulo 6, Evangelio de Juan. Después de Lucas está Juan. Mira lo que dice el 27 de Juan 6. Trabajad
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Acababa de multiplicar los panes y los peces. ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos pensaron, va a hacer caer maná otra vez. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cuál fue la respuesta de la gente a eso de Jesús? Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Interesante. Pero hay otro versículo más adelante, el 66, que da cuenta de otro detalle. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí están las dos diferencias. Los que quieren seguir a Jesús con expectativas equivocadas, con motivaciones equivocadas, pidiendo y demandando cada vez más señal, porque sabes que si eres de los que pide señales, nunca vas a estar conforme. Siempre vas a pedir una más. Y siempre vas a querer más. Como tristemente hay muchas congregaciones que han entrado en prácticas que pueden ser inofensivas en un principio y después ya quieren otra cosa más espectacular. Después, no, eso ya no es suficiente, vamos por otra señal más espectacular. Después tampoco es suficiente, vamos por otra más espectacular. Se comienza con una cosa tan chiquitita. Una señal más chiquitita. Pero después se quiere más y más y más. Porque si tú eres de los que pide señal, eres de los que no sigue a Jesús por las motivaciones correctas. Había gente que lo seguía por panes y peces. Había gente que lo seguía porque sanaba. Había gente que seguía porque podía tal vez darles algo, esperaban algo de él. Pero Jesús quiere que lo sigamos, porque Él es el Hijo del Dios viviente. Porque es el pan que descendió del cielo, que vino a darte vida eterna, que vino a darme vida eterna. Él anhela que cada hombre que tiene hambre y cada mujer que tiene hambre venga a Él y coma de Él. Porque Él tiene las palabras de vida eterna. Él es la satisfacción total para tu vida. No hay satisfacción ni saciedad en nadie más que no sea en las palabras de Cristo. Las señales no te van a llevar a ningún lado, amigo, amiga. A ningún lado. ¿No? Y nosotros hemos oído cosas así. Hay gente que me ha dicho, esta iglesia es fría, aquí no hay ninguna señal. Y no las va a ver. Nosotros solamente seguimos a Jesús. Y hacemos su voluntad. Y su voluntad está en las Escrituras. Eso no significa que no creamos en sanidades.
Eso no significa que no creamos en que podamos algún demonio ser echado fuera y que Dios no puede hacer grandes cosas. Pero no seguimos a Dios por eso. No seguimos a Cristo por eso. Lo seguimos porque Él tiene vida eterna. Porque Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Enviado para qué? Para poner su vida por nosotros. Y llevar y cargar el peso del pecado en su propio cuerpo, en su propia carne. Ahora, Jesús está diciendo, volviendo a Lucas 11, Jesús les está diciendo que la única señal que les va a ser dada es la señal de Jonás. ¿Y qué pasó con Jonás? La señal de Jonás. Jonás fue señal a los ninivitas. Si tú has tenido la oportunidad de, hace un tiempo atrás años atrás estudiamos Jonás, y eso como que un poco nos cambió la perspectiva, porque nosotros pensábamos que el libro de Jonás era un libro de un hombre desobediente, a quien Dios quería matar, y no fue así. O sea, Jonás es un libro de misericordia, es un libro de gracia, es un libro de oportunidades. Jonás tuvo esa segunda oportunidad. ¿Por qué fue señal Jonás a los ninivitas? Porque Jonás, huyendo de Dios, ¿verdad? Dios permitió que pudiera estar dentro de un pez durante 3 días y 3 noches. Y luego salió y fue finalmente a cumplir su misión y llegó a los ninivitas. Y los ninivitas, al oír su mensaje y al enterarse de que él estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez, ellos quedaron atónitos y dijeron, no, hay que escuchar este mensaje, hay que escuchar lo que este hombre nos quiere decir. Y ahí Jonás les predicó el juicio que venía, pero hubo algo que es importante. Pese a no ver ninguna señal del cielo, a no ver ningún milagro entre ellos, a no ver mayor milagro que Jonás que estaba ahí, ellos se arrepintieron. Los ninivitas se arrepintieron. Y dijeron, vamos a vestirnos en silicio, vamos a humillarnos y vamos a ver si Dios, el Dios de este hombre, el Dios de Jonás, nos puede perdonar. Y como Dios es un Dios misericordioso, Dios perdonó a todo ese pueblo, algo que después enojó a Jonás. Pero ese es otro cuento, ¿no? Esa es otra historia. Pero la misericordia y la gracia de Dios hacia los ninivitas fue increíble porque ellos reaccionaron en arrepentimiento, en silicio, al mensaje de la palabra de Dios. ¿Y qué señal vieron ellos? Ninguna. No se echaron fuera demonios en sus territorios. No se multiplicaron los panes y los peces en su territorio. No se convirtió el agua en vino en sus territorios. ¿Entiende? No se resucitaron muertos en su territorio, pero se arrepintieron. Por eso Jesús les dice ahora, esta es la señal que se les va a dar a ustedes que andan buscando señales. Que así como Jonás fue señal a los ninivitas, que estuvo 3 días y 3 noches y luego salió y les llevó el mensaje, el Hijo del Hombre también va a ser esta señal a esta generación. ¿Sabes qué? Si andas buscando señales, la señal que tienes que seguir es una, Jesús. Esa es la señal. Esa es la señal y no hay otra. La señal hacia una generación mala e incrédula y demandante de señales es Jesús. Esa es la señal. Porque así como Jonás murió y al tercer día resucitó, venció la muerte y se presentó vivo a un montón de gente, a sus discípulos, a las mujeres, a 500 hermanos a la vez, en distintas oportunidades, hasta que ascendió a los cielos. Esa es la señal, no hay otra. Así que si pides señal, la señal de que Jesús y de que Dios es real es que Jesús vino, fue crucificado y al tercer día resucitó para darte vida. Es la señal para las generaciones incrédulas y malvadas. No hay otra. Jesús aquí no les dio señal, no le dijo, ya voy a... Y esta misma gente más adelante en la cruz le dice, mira, si eres hijo de Dios, no sé, pues bájate de la cruz para que creamos.
¿Te fijas que si tú quieres señal, amigo, amiga, nunca vas a estar conforme? Entonces, el Hijo del Hombre es la señal. Él es la señal. Mira lo que dice luego el verso 31. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Ahora nos pone un segundo ejemplo. Nos pone el ejemplo de la reina del sur, la reina de Sabá, que vino escuchando lo que Dios estaba haciendo por medio de Salomón, su correcto juicio y todo lo que había en Jerusalén. Mira, anda un poquito a Primera de Reyes, capítulo 10. Esto lo estudiamos nosotros, los que están siguiendo el estudio de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10. Dice lo siguiente: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, ¿ves? O sea, Dios estaba con Salomón. Y las palabras que habían llegado a sus oídos era, oye, Dios está ahí. Vino para probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, quedó asombrada. Y dijo el rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y tu bien que la fama que yo he oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Esta mujer, la reina del sur, reina de Sabá, había escuchado de este hombre Salomón, y había escuchado de que Dios estaba en el templo, y había escuchado de la presencia de Dios, y glorificó a Dios, si tú te das cuenta. Ella glorificó a Dios porque en el fondo estaba viendo y observando en cierta medida lo que Dios quiso siempre de Israel, es que de ahí saliera la luz hacia todas las naciones, que Cristo, que Dios sea conocido por todas las demás naciones de la tierra. Esta mujer vino y dijo, wow, o sea, no era ni la mitad de lo que se me había contado, y glorificó a Dios. O sea, en el fondo ella cedió ante eso, pero ella no vio señales, como por ejemplo las que vio Jezabel, la sacerdotisa mala, y lo que vieron todos los reyes malos para adelante. Vieron caer fuego del cielo, vieron cómo Dios dio libertad y les dio victorias increíbles, pero no creyeron. ¿Por qué? Porque más señales y más señales y más señales. Así que es una mala señal, valga la redundancia, que tú pidas señales. Es una mala señal. Ahora, si te das cuenta, lo que dice Jesús, y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, por supuesto, Jesús es mucho más. Jesús es más que Salomón. Jesús es más que Jonás. Jesús es más que ángeles. Jesús es más que todo eso. Y Hebreos nos habla un poco de eso, que Jesús es superior a todo, ¿no? Superior porque Él es el Hijo de Dios. Y Él vino a hacer un pacto superior con su sacrificio en la cruz. Entonces, mira, te voy a leer Hebreos 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto le dio más excelente nombre que ellos. O sea, Jesús es la señal que este mundo debe creer. El Jesús que vino como hombre, que se hizo hombre. Yo pensaba, hermanos, Dios podría haberse revelado de una manera mucho más majestuosa. Haber venido y dice, aquí estoy yo, el Todopoderoso. Pero ¿cómo nos hubiéramos sentido nosotros? Muy lejanos, ¿verdad? Muy lejanos. Por eso vino en forma de hombre, para acercarnos a Dios, a los seres humanos. Para mirar a Dios cara a cara. Tener contacto visual con Cristo. Escuchar sus enseñanzas. Poder abrazar a alguien como Juan, el discípulo amado que se recostaba en su cabeza y tuvo esa posibilidad. Por eso vino en un hombre. Porque se identificó contigo y conmigo. Y porque quiere tener comunión con nosotros. Ya no busquen más señales. Ya no busquen más señales. Cree en Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sigue sus enseñanzas. Y sigue a Cristo. Verso 32, vamos avanzando, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, imagínate lo que decíamos, o sea, los ninivitas se arrepintieron sin ver resucitar muertos, sin demonios siendo expulsados de las personas, sin ver el agua convertirse en vino, o sea, pero se arrepintieron. Y dice que esa generación va a ser juzgada y estas personas que se arrepintieron se van a levantar contra ellos y les van a decir, ¿cómo nosotros? ¿Cómo nosotros no pedimos señal y creímos? ¿Cómo nosotros creímos el anuncio? ¿Creímos el mensaje y nos arrepentimos? ¿Y ustedes que ven tantas cosas no se arrepienten? Entonces, ahora, algo importante, va a haber un juicio. Nunca nos olvidemos de eso. Por eso habla Jesús aquí, en el verso 31, dice, se levantará en el juicio. Y luego en el verso 32, se levantará en el juicio. 2 veces. Hermanos, va a haber un juicio. Todo hombre va a comparecer delante del Señor. Bueno, nosotros vamos como cristianos a compadecer delante del tribunal de Cristo. No va a ser para condenarnos, pero sí va a ser para ver nuestras motivaciones, por qué hacíamos las cosas. ¿Ya? Pero va a haber otro juicio para las personas que no creyeron en Cristo y ellas sí van a ser lanzadas a condenación al lago de fuego. Y ahí se van a levantar estas personas. Porque ahí va a haber todo tipo de excusas. No, es que no escuchamos, no, es que... Y no. O sea, hubo señales. Y ustedes no creyeron. Y no creyeron la señal más importante. Y la señal definitiva. La señal de Jesucristo. El Hijo de Dios que vino, que fue crucificado y que resucitó al tercer día. No lo oyeron, no lo recibieron. Pero Juan dice, más a todos los que le recibieron, les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y gloria a Dios por eso. Verso 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo el cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara
te alumbra con su resplandor. Jesús sigue el mismo tema, no nos desenfoquemos, y nos está diciendo que nadie pone en oculto la luz encendida. Está diciendo algo, está diciendo yo soy la luz. Está diciendo Jesús, yo soy esa luz. ¿Ya? Pero cuando nos está llevando también al ojo, diciendo que es importante que la lámpara del cuerpo es el ojo, la visión. ¿Ya? Pero cuando yo no logro ver, cuando soy ciego, es interesante esto, ¿no? Por mucha luz que haya, el ciego no puede ver la luz, ¿verdad? Ese es el punto. O sea, imagínate, pensemos en una habitación oscura, en una leñera que no tenga una ampolleta, por ejemplo. ¿Ya? Por más que quiera ver lo que hay ahí, no puedo. Porque está la luz oscura y está de noche, ¿cierto? Por más que quiera ver, no puedo. Un ciego, aunque esté el sol iluminando en todo su candor, o con toda su majestuosidad, aunque esté lleno de ampolletas una pieza, el ciego no puede ver esa luz. ¿Te fijas? Porque es ciego. Por eso acá dice entonces, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo el cuerpo está lleno de luz. Es decir, cuando yo puedo ver a Cristo y su luz, puedo ver también mi realidad. Puedo ver la realidad de Cristo y a la vez puedo ver mi realidad. Basta que ponga a la pieza esa llena de cachureo, ¿cierto? Que normalmente no tiene ampolleta, basta que le ponga una ampolleta y encienda la luz para que me dé cuenta de todo lo que hay. Y se revela a mí lo que realmente soy. Cuando vengo a Jesús, veo su luz. Cantábamos delante, veo tu luz. Veo su luz. Veo su palabra. Y a la vez veo mi desorden. Veo mi locura. Soy capaz de ver por primera vez. Cuando vine a Jesús, fui capaz de ver por primera vez quién era yo realmente. Pero a la vez disfrutar del amor y la misericordia de mi Padre Celestial, que me mostró lo que yo tenía que ir cambiando, transformando, lo que Él tenía que ir transformando. Por eso acá dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Finalmente, si alguien es ciego, nunca va a ver la verdad de Jesús. Por eso dice que cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, cuando tú ya tienes tinieblas, cuando ya tú observas a Jesús nebulosa, con una nebulosa y tapados tus ojos delante, dice todo tu cuerpo está en tinieblas, porque no estás viendo lo que Jesús es. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. ¿Por qué dice eso? Porque muchas de estas personas eran religiosos. Muchas de estas personas pensaban, wow, nosotros estamos en la luz, este Jesús está equivocado, síganos a nosotros. Nosotros somos los religiosos, ¿no? Nosotros somos los bacanes. Síganos a nosotros, no sigan a Jesús. Bueno, por eso Jesús advierte, no seas que la luz que crees que hay en ti, finalmente son tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Es decir, así como Jesús viene a mi vida con su luz, también mi vida va a iluminar a otros. Y Jesús se va a reflejar poco a poco en mi vida. Y vamos a hacer luz, ¿no? No seas ciego a la luz de Cristo. Mira, vamos a Juan capítulo 8, versículo 12. Nos dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Mira lo que dice, no es que Él nos va a mostrar una luz, no, dice yo soy la luz, Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo sacar las tinieblas de tu vida? ¿Cómo sacar la venda de los ojos? Siguiendo a Jesús, creyendo en Él,
como el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz y a resucitar al tercer día. Dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí llega la luz a mi vida. Cuando yo veo a Cristo, cuando le creo, cuando creo en Él, cuando le sigo, entonces llega la luz a mi vida. Tendrá la luz de la vida. Hermanos, por eso es importante, ya concluyendo, Jesús es la señal. Si tú pides señales, si tú eres de las personas que buscan señales, estás yendo por un camino peligroso. Y Jesús te dice que esa búsqueda es fruto de una generación mala. Por lo tanto, a quien tienes que ir y la señal que tienes que creer es la de Jesús. Y así como los ninivitas se arrepintieron al mensaje de Jonás, y la reina del sur, la reina de Sabá, vino a Salomón glorificando a Dios por lo que ella observó, fue suficiente para arrepentirse y para creer en Dios y seguirlo. Pero los ninivitas se arrepintieron. Si tú demandas constantemente señales, estás cayendo en un terreno peligroso, en que probablemente sigas en oscuridad y en tinieblas. Quítate esa venda. Ven a Jesús, porque es la señal última y definitiva que Dios envió al hombre. Me preguntan muchas veces, ¿por qué hoy día no vemos esas cosas del Antiguo Testamento, esas cosas que, ¿sabes por qué no las vemos? Porque esta es la respuesta. Porque Jesús es la última señal. Y es la señal definitiva. Ya después ya no hay más señales. Alguien me dirá, ¿y Pablo? Jesucristo. Fue Jesucristo. Y Jesucristo y Pablo creyó el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es la señal. Ya no el ángel tanto, o un fuego que cayó del cielo, no. Dios no tiene por qué dar otra señal hoy. Como tampoco tenía por qué Jesús dar otra señal en estos tiempos. La señal era Él, viniendo a morir por nuestros pecados, dejando que nosotros los hombres lo vituperáramos, nos burláramos de Él, dejando que nosotros como seres humanos, como raza humana, lo claváramos en la cruz, lo condenáramos por nuestros pecados allí. Y resucitando al tercer día, llevando sobre sí mismo el peso de la culpa de nosotros, que pesaba, de la sentencia que pesaba por nosotros. Esa es la última y gran señal de Dios para este mundo. Tómala, sigue a Jesús. No lo sigas con malas motivaciones y deja de pedir señales, sino que sigue a Jesús. Vamos a